Bienvenidos al podcast Historias del Arte y del Diseño, la mesa redonda donde exploraremos los movimientos artísticos que han moldeado nuestra visión del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un movimiento fundamental del arte, el romanticismo. Soy Walter y estoy emocionado de llevarlos en este viaje a través del tiempo y del espacio de la creatividad humana. Hoy tenemos el privilegio de contar con tres expertos en el movimiento romanticista que nos ayudarán a explorar cómo los temas sociales de esa época se reflejan en los problemas y dinámicas de la actualidad. Permítame presentarles a nuestros invitados. Primero tenemos al doctor Carlos, experto en romanticismo. Bienvenido seas, doctor. Gracias, es un placer estar aquí. A continuación también tenemos a la doctora Ariana, historiadora de arte. Bienvenida seas, doctora. Muchas gracias, es un honor participar. Y por último, pero no menos importante, la doctora María, profesora de arte romanticista. Bienvenida seas, doctora. Gracias, un placer estar aquí. Perfecto. Empecemos con una breve introducción. Doctores, ¿podrían hablarnos brevemente sobre el romanticismo y su contexto histórico? Cada uno tendrá un minuto como máximo para poder brindarnos sus aportes. Empecemos por el doctor Carlos. Está bien. El romanticismo fue una respuesta crucial a los cambios radicales de su tiempo. La revolución industrial, con sus transformaciones sociales y económicas, dejó a muchas personas sintiéndose alineadas y desconectadas de la naturaleza. Al mismo tiempo, la Revolución Francesa, aunque inspiradora por sus ideales de libertad y justicia, también trajo desencanto y violencia. En este contexto, el romanticismo valora la emoción, la subjetividad y la rebeldía, oponiéndose a la rigidez del racionalismo ilustrado. Los románticos celebraron la naturaleza, el exotismo, el pasado medieval y las tradiciones nacionales, buscando una conexión más profunda con lo auténtico y lo espiritual en un mundo cada vez más industrializado y racionalizado. Este enfoque no solo enriqueció la cultura y el arte, sino que también proporcionó un refugio y una forma de resistencia ante la modernidad deshumanizadora. Gracias. Muchísimas gracias por ese aporte, doctor. Ahora continuamos con la doctora María. Bueno, gracias. A finales del siglo XVIII en Europa se producen diferentes acontecimientos revolucionarios, marcando un nuevo orden social. Su revolución industrial da ideas liberales. El romanticismo supone el fin del orden clásico en cuestión de perspectiva. Acabó con la monarquía y las reglas. Crea una nueva escala de valores donde resalta el yo, implicando el rechazo del neoclásico. Se podría decir que el romanticismo es la época revolucionaria donde Francia es el principal imperio, junto a Napoleón como la cabeza de Estado, donde las monarquías absolutas están en decadencia, presentando la caída del antiguo régimen. Por otro lado, la economía incrementa gracias a la revolución industrial, ya que tuvo un cambio de economía como la agrícola a una economía a base de las industrias y su uso de maquinarias. La burguesía pasa para tener más poder político y a aparecer en las clases medias. La época es una revolución también política gracias a los revolucionarios de 1820, 1830 y 1848. Si bien es cierto que la sociedad está en momentos tensos por el pensamiento revolucionario dado, la parte alta de la sociedad está implementando la restauración del antiguo régimen. Gracias. Muchas gracias. Ahora demos paso a la doctora Ariana. Ok, gracias. El acontecimiento que más marcó en la época del romanticismo fue la revolución industrial. ¿Por qué? Porque el primer paso, porque fue el primer paso para la creación de lo que hoy en día para las personas es indispensable. Aportó mucho en el área del transporte terrestre y aéreo, al crear los automóviles del avión. Así las personas pueden llegar a sus destinos a menor tiempo. En esta época también fue la creación de la bombilla de luz, que hasta ahora es usada y es muy necesaria. Una de las más importantes, sin duda, fue la creación del teléfono, un objeto que hizo un gran cambio a la humanidad, facilitando la comunicación entre personas a larga distancia. Por eso, a diferencia de otros acontecimientos, considero que la revolución industrial es la que marcó más y su influencia podemos verlo hasta en la actualidad. Muchísimas gracias por todos estos aportes que nos han brindado. Ahora procedemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo creen
que el énfasis en la individualidad y la emoción que expresa el romanticismo se refleja en nuestra sociedad actualmente. Como fue anteriormente, contará con 1 minuto como máximo para poder brindar sus aportes. Empecemos con la doctora Ariana. Ok. El romanticismo tiene una gran influencia en el campo creativo, porque antes de esta época nadie podía expresarse ni hablar libremente sobre sus ideas. En el siglo XIX era el primer periodo del tiempo donde personas no tenían miedo para hablar sobre sus verdaderas opiniones. Fue una transición completa en el mundo a partir del periodo que surgió antes de esto, el neoclasicismo. El neoclasicismo era un periodo más clásico, que se basó en la simplicidad y la comprensión, y todavía tenía una gran influencia en la iglesia, donde el romanticismo tenía más influencia desde la naturaleza. Muchas gracias. Ahora le daré el paso a la doctora María. Muchas gracias. Bueno, en la actualidad podemos ver muchas características del romanticismo. No olvidemos su principal característica, que es romper con lo tradicional y dar pase a lo liberal. Su influencia fue acogida a través de las épocas. Por ejemplo, hoy en día lo encontramos en manifestaciones artísticas, cantautores, pintores. También lo podemos ver en la ficción, el terror o hasta en los circos, ballet, teatros, que ya fueron y siguen siendo pasatiempos, pero actualmente ahora se utiliza más lo digital como el cine. Pero hasta en las películas podemos encontrar el romanticismo. En diferentes ámbitos artísticos nos siguen demostrando el romanticismo por medio de sus obras, buscando dar al mundo esa razón de existir, y lo transmite por eso mismo de sus obras. Recordando que antes en la época no se podía expresar las ideas y era algo muy tradicional, muy cerrado. Hoy en día se puede ver la libre expresión de diversas maneras. En la actualidad, los artistas, en canciones, en exposiciones, hasta uno mismo puede hablar de lo que quiera, sin un tipo de regla. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por ese aporte. Y ahora finalizando pues con el doctor Carlos. Muchas gracias. Bueno, el romanticismo sigue teniendo un impacto notable en nuestra sociedad actual, especialmente en la forma en que valoramos la individualidad y la expresión emocional auténtica. Esta influencia se evidencia en nuestras interacciones digitales, donde compartimos vivencias personales y en nuestra búsqueda de relaciones más auténticas y profundas. La exploración de temas emocionales en el arte contemporáneo también refleja esta tendencia, destacando la importancia de la subjetividad y la complejidad humana. En resumen, el romanticismo nos invita a reconocer y celebrar nuestra singularidad y la riqueza de nuestras emociones en un mundo diverso y conectado. Gracias. Muchísimas gracias, pero lamentablemente se nos fue el tiempo. Para concluir, hemos explorado cómo el romanticismo y sus temas sociales como la individualidad, la relación con la naturaleza y la rebelión contra la convención tienen ecos en nuestra sociedad actual. Carlos, Ariana, María, muchas gracias por sus valiosas contribuciones y perspectivas. Estoy seguro de que todos hemos aprendido muchísimo sobre la relevancia continua del romanticismo en nuestra época. Gracias a todos por su atención y participación. Nos vemos en la siguiente presentación de su programa favorito. Hasta luego.